Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a presentar la sesión sobre el síndrome febril. Yo soy Ikram Bello Belkacem y lo voy a realizar junto con mi compañero Ismael Tuyani. Brevemente voy a comentar el índice de la presentación. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, luego nos centraremos en la fiebre sin foco, seguiremos con la fiebre con foco, sepsis, diremos un par de conclusiones y la bibliografía. El síndrome febril sin foco clínico evidente es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el servicio de urgencia. La temperatura basal normal del organismo se acepta en 37 grados en la cavidad oral y 37,6 en medición rectal. No obstante, el intervalo de normalidad se sitúa entre los 36 y los 37,4 grados centígrados. La fiebre se considera una temperatura superior a 37,8. El intervalo de febrícula se encuentra entre 37,4 y 37,8. En cuanto a la fiebre, la podemos clasificar según tiempo de evolución. Será de breve duración aquella menor de 48 horas, de corta duración entre 48 horas y 7 días y de duración intermedia una temperatura superior de 37,8 de 7 a 21 días. Y la de larga duración va a ser mayor a 21 días. La fiebre de origen desconocido clásico se define como una temperatura por encima de 38,3 grados centígrados en diversas ocasiones, con un tiempo de evolución superior a 21 días y la ausencia de diagnóstico etiológico después de 3 visitas a pesar de un estudio adecuado. Otras características de la fiebre a tener en cuenta serán la periodicidad, si es diurna, si es diaria, si la fiebre es diaria, continua, intermitente, matutina o vespertina, y la intensidad de la misma. Se considera una fiebre moderada con una temperatura entre 37,8 a 39 grados centígrados y una fiebre alta por encima de 39 grados centígrados. Los síntomas acompañantes a tener en cuenta de la fiebre son estos que describiré ahora, que los voy a clasificar según sistema. Síntomas cardiológicos y otorrinolaringólogos. Pues tenemos lautalgia, rinorrea, disnea, dolor torácico, tos irritativa o con expectoración, hemoptisis y palpitaciones. Los síntomas digestivos que pueden acompañar a la fiebre serán odinofagia, disfagia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y coloración de las heces. En cuanto a síntomas urológicos, pues tenemos dolor lumbar, disuria, polarquiuria, poliuria, tenesmo vesical y hematuria. Y en cuanto a síntomas neurológicos, pues cefalea, vértigo, desorientación, alucinaciones, convulsiones, pérdida de conciencia y pérdida de fuerza. Ahora comenzaré a hablar del síndrome febril sin foco. Se denomina fiebre no focalizada o sin foco a la que cursa con una temperatura mayor de 38 grados centígrados en ausencia de síntomas y signos orientativos de su etiología. Las causas más frecuentes son las enfermedades infecciosas, las neoplasias y las enfermedades sistémicas. Cuando tenemos una síndrome febril sin foco, como hemos dicho, las causas más frecuentes son las infecciones infecciosas. Dentro de las infecciones pensaremos en tuberculosis, en abscesos intraabdominales, una pielonefritis crónica, osteomielitis, una endocarditis bacteriana, la fiebre reumática, salmonelosis, mononucleosis infecciosa, fiebre potonosa, hepatitis viral. ¿Vale? En cuanto a neoplasias, pensaremos en primer lugar en las neoplasias hematológicas, enfermedades de Hodgkin, linfomas y leucemia. También pensaremos en cáncer colorectal, hepatocarcinoma, hipernefroma, un feocromocitoma y el mixoma auricular. También tenemos causas de síndrome febril sin foco medicamentosas. Por ejemplo, tenemos los anticonvulsionantes, las carbamazepinas, la fenitoína y los barbitúricos, antihistamínicos, la ranitidina, la cimetidina, antibióticos como las cefalosporinas, los carbapenémicos, penicilina, sulfamida, fármacos cardiovasculares e incluso antiinflamatorios. Otras enfermedades en las que podemos pensar cuando tenemos un síndrome febril sin foco será la tromboembolia pulmonar, la enfermedad de Whipple, la hipertermia habitual, fiebre tacticia y trastornos de la termorregulación, así como la tiroiditis. También podemos pensar en conectivopatía y enfermedades granulomatosas. Vale, ¿cuál será la actitud diagnóstica en urgencia? En primer lugar, ante todo, lo primero será preguntar por los antecedentes personales del paciente.
Aquí tenemos una clasificación que nos va a orientar para recoger todos los datos más importantes, preguntando en primer lugar por los antecedentes epidemiológicos, si tiene contactos con animales, si se ha producido recientemente la ingestión de leche o cualquier alimento no controlado sanitariamente, se ha realizado viajes a zonas con enfermedades endémicas y en caso de ser inmigrantes, preguntarles sobre su lugar de procedencia. También es importante conocer los hábitos tóxicos del paciente, si es consumidor de alcohol y más importante, de drogas por vías parenterales. Preguntar sobre sus antecedentes de patologías infecciosas, como por ejemplo haber pasado una hepatitis, tuberculosis o enfermedades de transmisión sexual. Conocer los antecedentes quirúrgicos, el lugar de adquisición de esta fiebre, si ha sido comunitario, nosocomial o asociado a cuidados sanitarios. Y es muy importante conocer si es portador de algún dispositivo como prótesis, sondas, marcapasos, válvulas o derivaciones. En cuanto a la enfermedad actual, va a ser importante la descripción del cuadro febril y preguntar sobre los síntomas acompañantes que hemos nombrado previamente. A continuación, después de haber realizado una buena anamnesis, vamos a proceder a realizar la exploración física. Importante, las constantes habituales del paciente, la temperatura, la tensión y la frecuencia. Realizar una buena inspección general para conocer el estado general, la conciencia, la coloración de la piel y las mucosas. Y luego realizar una exploración física sistemática, empezar por la cabeza, buscando lesiones escamosas faciales que nos hagan pensar en un eczema seborreico, placas blanquecinas en la cavidad oral que nos harán pensar en una micosis orofaringe, lesiones en cuero cabelludo sospechosas de foliculitis por cándida, alteraciones en los pares craneales pensando en una meningoencefalitis y absceso, y localizar adenopatía. En el cuello, importante las adenopatías, la rigidez de nuca y los signos meningios. En el tórax, ocultar si presenta algún soplo que nos haga pensar en la endocarditis, crepitantes finos para pensar en neumonías intersticiales y adenopatías axilares. Abdomen, buscando hepatomegalia o esplenomegalia, puño percusión renal y adenopatías inguinales. Y en los miembros, puedes buscar abscesos de partes blandas, tromboflebitis, eritema palmar y lesiones petequiales que nos hagan pensar en meningocosemia. Es muy importante en la exploración física la búsqueda de rigidez de nuca y de otros signos meningios. Es inexcusable en cualquier paciente con síndrome febril. En la historia clínica de estos pacientes hay que reflejar siempre tanto la presencia como la ausencia de tales signos. Las pruebas complementarias que haremos a nuestro paciente con un síndrome febril sin foco, empezaremos realizando un hemograma, buscando, en caso de que haya leucocitosis neutrofílica, nos hará pensar en una infección bacteriana. Si presenta leucopenia con linfocitopenia, será una infección viral, y en caso de que haya trombocitopenia, una infección viral o bacteriana grave. También realizaremos una bioquímica sanguínea para conocer si existe insuficiencia renal, que va a ser un signo de mal pronóstico. Recogeremos orina y coagulación. También realizaremos una radiografía de tórax para descartar que exista un infiltrado infraclavicular que nos hará pensar en tuberculosis, adenopatías iliares pensando en tuberculosis y sarcoidosis, que exista un patrón intersticial pensando en una neumonía intersticial, que haya una condensación única, en este caso será una tromboembolia o una neumonía adquirida en la comunidad, o condensaciones múltiples, que entonces será una tromboembolia o bronconeumonía bilateral. En caso de que existan cavitaciones, pensaremos en una tuberculosis. También realizaremos, en caso de que sea necesaria, una radiografía de abdomen, una gasometría arterial, pulsioximetría, una ecografía e incluso un TAC. Los criterios clínicos de gravedad serán estos que describiré a continuación. Alteraciones del estado de conciencia, que exista desorientación temporoespacial, que presente crisis convulsivas en pacientes no epilépticos, una hipertermia resistente a antipiréticos, la sospecha de infección bacteriana resistente a antibióticos, antibioterapia empírica, que exista taquipnea, hipotensión y signos de hipoperfusión. Y en cuanto a los criterios analíticos de gravedad, será una granulocitopenia inferior a 1000 unidades,
a formas jóvenes de leucocitos polimorfonucleares por encima del 30%, coagulación intravascular diseminada, una acidosis metabólica, una insuficiencia respiratoria renal o hepáticas agudas. Los criterios de ingreso en estos pacientes con síndrome febril sin foco serán que exista un síndrome febril sin foco con criterios clínicos o analíticos de gravedad independientemente del tiempo de evolución, que haya una fiebre de duración intermedia con imposibilidad de manejo ambulatorio por falta de soporte social, intolerancia digestiva o enfermedad crónica de base de difícil control, o que sea una fiebre de larga duración aunque sin criterios de gravedad. El tratamiento se realizará según los criterios de gravedad. Si no tiene criterios, pues daremos antipiréticos de vía oral. Empezaremos por el paracetamol de 150 miligramos cada 6 horas y como otra opción tenemos el metamizol de 575 miligramos cada 6 horas o incluso una ampolla bebible cada 8 horas. En caso de que existan criterios de gravedad, realizaremos en primer lugar 2 hemocultivos y un urocultivo. Cogeremos una vía venosa periférica para administrar suero salino fisiológico a 1500 mililitros cada 24 horas o incluso 3000 cada 24 horas, alternando con suero glucosado al 5% si el paciente se encuentra en dieta absoluta. Si hay insuficiencia respiratoria, daremos oxigenoterapia en mascarilla Venturi al 30% o más para conseguir una presión de oxígeno del 60 milímetros de mercurio. El paracetamol, 1 gramo cada 6 horas IV, que pasará en 15 minutos, o nolotil, 2 gramos cada 6 horas IV en 100 mililitros de suero salino fisiológico o suero glucosalino al 5% en 20 minutos. Antibioterapia empírica IV según la gravedad y lugar del proceso infeccioso. Si no hay signos de sepsis grave, daremos ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas. Si hay sepsis, se explicará más adelante. También daremos tratamiento de acidosis metabólica y de insuficiencia renal. A continuación, continuará mi compañero Ismael con la fiebre con foco. La fiebre con foco es aquella en la cual, tras un estudio basado fundamentalmente en historia clínica, exploración y pruebas complementarias, puede identificarse un posible foco causal. Existen muchos focos, aunque los 4 más frecuentes son la vía respiratoria, la vía genitourinaria, el abdomen y la piel. En esta diapositiva vemos, a modo de resumen, una serie de patologías que se engloban en cada uno de estos 4 focos, aunque insisto, esto es la punta del iceberg, existen muchísimas más. Cabe destacar que algunas de estas patologías han sido ya objetos de otras sesiones clínicas o lo serán, así que aquí me voy a limitar única y exclusivamente a comentar lo más relevante de cada una de ellas. Comenzando por la pancreatitis aguda. En la pancreatitis aguda, una de las cosas que nos interesa conocer son las causas, las cuales las más frecuentes en nuestro medio son la litiasis biliar y el alcohol. En cuanto a la clínica, tendríamos, si es de causa biliar, por ejemplo por una piedra, pues el dolor aparecería de manera más brusca, irradiada característicamente a la espalda, lo que se llama encinturón. En cambio, si es de causa metabólica o alcohólica, el dolor es más insidioso, apareciendo poco a poco, e incluso tiende a desaparecer entre las 48 y 72 horas. Otros síntomas que pueden acompañar a pancreatitis aguda son las náuseas, la fiebre, el hilio paralítico o el shock. En cuanto al diagnóstico, como siempre, está basado en una correcta anamnesis, exploración y pruebas complementarias, como por ejemplo analíticas, radiografías de abdomen, eco, TAC, resonancias, etc. En cuanto a la analítica, cabe destacar que existen 2 parámetros los cuales nos pueden ayudar bastante, la lipasa y la amilasa. La amilasa se suele elevar bastante rápido y suele descender también bastante rápido, siendo esta no específica de la pancreatitis aguda. En cambio, la lipasa permanece elevada durante mucho más tiempo, llegando a estar entre 8 y 14 días. Además, un valor superior a 680 unidades, lo que viene siendo a 3 veces el valor normal, puede llegar a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad de aproximadamente el 99%, convirtiéndolo así en un parámetro bastante interesante para la pancreatitis aguda. Aquí se nos muestran los criterios Ramson, tanto en el ingreso como en las 48 horas, así como el score de BISAP. Estos nos permiten una correcta valoración del paciente con pancreatitis aguda. En cuanto al tratamiento tampoco vamos a profundizar mucho, simplemente comentar lo más importante y básico.
las medidas generales, la estabilización hemodinámica, tratamiento analgésico, corrección de las alteraciones electrolíticas, profilaxis antibiótica, basada en carbapenémicos, como por ejemplo el imipinem o el meropenem, la profilaxis de la hemorragia digestiva alta, con omeprazol, pantoprazol, el uso de heparinas de bajo peso molecular, ya que estos pacientes pasan mucho tiempo encamados, y así como la cirugía. La siguiente patología al ver sería la gastroenteritis aguda, es decir, la GEA, que por lo general viene a ser un cuadro de menos de 2 semanas de duración. En esta tabla tenemos las diferentes bacterias que se van a ir clasificando entre los 4 principales mecanismos que producen la gastroenteritis, ya sean las neurotoxinas, enterotoxinas, citotoxinas o su invasividad a la mucosa. En cuanto a la clínica, tendríamos dolor, principalmente periumbilical o epigástrico, vómitos, diarrea y fiebre. Y en cuanto al diagnóstico, como siempre, importantísimo la historia clínica, la exploración física e incluso podrían utilizarse algunas pruebas, como por ejemplo una analítica, radiografía de abdomen o incluso, en casos en los que no estuviéramos muy seguros, pues una eco abdominal. En cuanto a tratamiento, nuevamente, sin entrar mucho en detalles, la hidratación, corrección electrolítica, antieméticos, antidiarréticos, antibióticos como por ejemplo el ciprofloxacino, trimetoprim, sulfametazol, rifaximina, analgésicos, antiepiréticos o incluso probióticos. La siguiente patología sería la colecistitis. En esta tabla vemos los 3 tipos básicos de colecistitis, las cuales la más frecuente sería la litiásica, que es más frecuente en mujeres, cuyo agente causal es el E. coli y que tiene una clínica característica basada en dolor hipocondrio derecho irradiado hacia atrás con náuseas, vómitos y fiebres. En cuanto a tratamiento, habría que valorar entre un tratamiento conservador o quirúrgico. Luego tendríamos la litiásica, en segundo lugar, con un 10%, que el cual suele darse en pacientes que están bastante malos, pacientes críticos, politraumatizados, grandes quemados, y que generalmente suele tener como agentes causales el E. coli, la Klebsiella o incluso estreptococos del grupo D, así como estafilococos o Clostridium perfringens. Aunque en esta última vamos a ver que hay un tipo más específico que sería la enfisematosa, el cual veremos a continuación. En cuanto a tratamiento, tendríamos un soporte médico intensivo con la posibilidad de añadir a posteriori una colecistectomía percutánea o incluso también una cirugía urgente. Por último, tendríamos la colecistitis enfisematosa, la cual es la menos frecuente y suele darse en varones diabéticos, suelen tener enfermedad vascular periférica e incluso suelen ser evoluciones de las anteriormente comentadas. El agente causal es el Clostridium perfringens y que característicamente suele haber una presencia de gas en la luz y en la pared de la vesícula y que suele evolucionar de manera bastante tórpida si no se actúa de inmediato. Por lo tanto, estos suelen tener indicado una cirugía inmediata. Ahora dejamos la esfera digestiva para continuar con la vía aérea. La primera patología que vamos a ver es la faringoamigdalitis aguda, de las cuales las causas más frecuentes, por excelencia, son los virus. Hay otras bacterias, como por ejemplo el estreptococo beta hemolítico del grupo A, alias Streptococcus pyogenes, que sería de las bacterias la más frecuente, u otras como por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae, aunque insisto, lo más frecuente son los virus. En cuanto a la clínica, tendríamos odinofagia, tos, faringe edematosa, fiebre, placas pustulosas, rinitis, conjuntivitis. Hay que aclarar que en la mayoría de los casos en los que se ve placas, probablemente sea de origen bacteriano, aunque no hay que olvidar que en ocasiones los virus también pueden dar placas. Un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, en el caso de la mononucleosis, en las cuales vamos a ver unas amígdalas bastante blanquecinas. Incluso recordar que característicamente con beta-lactámicos puede producirse un rash. En cuanto al diagnóstico, tendríamos la historia clínica, la exploración y pruebas complementarias, como puede ser, por ejemplo, una analítica básica o el test antigénico. En cuanto al tratamiento, tendríamos básicamente antibióticos si sospechamos un origen bacteriano, como puede ser, por ejemplo, penicilina, amoxicilina clavulánico, clindamicina. Por otro lado, tendríamos la analgesia correspondiente basado en AINES, paracetamol, metamizol. Y por último, en el caso de que se complicase la cosa, si hubiese un absceso, pues habría que drenarlo. Seguimos con la bronquitis aguda,
cuya casuística es muy similar a la comentada anteriormente. En cuanto a la clínica, tendríamos disnea, tos, fatiga, fiebre, mucosidad y escalofríos. En cuanto al diagnóstico, nuevamente, historia clínica, exploración, atendiendo a la auscultación, ya sea por sibilancias y o estridor, roncus, y pruebas complementarias como puede ser una analítica o una radiografía de tórax. En cuanto a tratamiento, podrían utilizarse antibióticos en el caso de que sea bacteriana, como por ejemplo el levo o el moxifloxacino, medidas generales, analgesia y, si fuera necesario, broncodilatadores, así como corticoides inhalados. Nos vamos a la esfera urológica, en la cual empezaríamos hablando de la pilonefritis aguda, cuyas causas más frecuentes son el E. coli, por excelencia, y otras bacterias como pueden ser, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa o Mycobacteria tuberculosis. En cuanto a la clínica, tendríamos mialgias, escalofríos, fiebre, disuria, polaquiuria, dolor lumbar y hematuria. Hay que recordar que solo un 60% de los casos tienen la tríada típica, basada en fiebre, dolor lumbar y escalofríos. En cuanto al diagnóstico, tendríamos la historia clínica, la exploración, hay que destacar de este apartado la puñopercusión, pruebas complementarias, como puede ser analítica básica, urocultivo, analítica de orina, u otros como puede ser la radiografía de abdomen, TAC abdominal, serología, etc. En cuanto al tratamiento, habría que hacer una primera distinción entre si es complicada o no es complicada, y posteriormente, dentro de las complicadas, ver si existe o no riesgo de infección por organismos multiresistentes. En el caso de que sea no complicada, tendríamos ceftriaxona o ciprofloxacino. En el caso de que sea complicada, sin riesgo de infección por organismos multiresistentes, tendríamos ceftriaxona o amikamicina. Y en el caso de que sea complicada, con riesgo de infección por organismos multiresistentes, pues tendríamos piperaciclina tazobactam, meropenem o amikamicina. Posteriormente habría que tener en cuenta las medidas generales, ya sean reposo o estabilización, en el caso de que exista shock, así como la analgesia. Pasamos ahora a la prostatitis aguda, cuya causa más frecuente es el E. coli, aunque no hay que perder de vista las ETS en aquellos pacientes jóvenes. En cuanto a la clínica, tendríamos las mialgias, escalofríos, fiebre, disuria, polaquiuria, dolor perineal, perianal, que se irradia a glande y testículos, y también hematuria. En cuanto al diagnóstico, historia clínica, exploración, fundamental el tacto rectal, pruebas complementarias como analítica básica, urocultivos u otras como radiografía de abdomen, TAC de abdomen, serología, etc. En cuanto a tratamiento, tendríamos, basado en antibióticos, ceftriaxona o cefotaxima, en el caso de que no haya sepsis, o meropenem o piperaciclina tazobactam en caso de que exista sepsis. Luego tendríamos las medidas generales, reposo, baños de asiento, así como analgesia. Pasamos al último foco, que es la piel. En este caso vamos a realizar una comparativa entre la erisipela y la celulitis. En este caso, la causa más frecuente de ambas es el estreptococo del grupo A, y la clínica se basa en escalofríos, fiebre y dolor. Hay que tener en cuenta que la erisipela es más superficial, ya que la infección se queda en la región dérmica. En cambio, en la celulitis, la infección progresa hasta el tejido subcutáneo. En cuanto al diagnóstico, historia clínica y exploración. Recalcar la erisipela al ser más superficial puede apreciarse como una placa brillante bien delimitada. En cambio, en la celulitis no vamos a ver esa delimitación tan clara, tal y como se ven en ambas imágenes. En cuanto a las pruebas complementarias, tendríamos la analítica básica, en la cual se vería una leucocitosis, sobre todo en la celulitis. En cuanto a tratamiento, tendríamos antibióticos, de referencia a la penicilina, medidas generales y analgesia. Bueno, después de haber hablado sobre la fiebre, tanto con foco como sin foco, es hora de que hablemos sobre la sepsis, que al final es una de las cosas que más nos preocupan cuando nos llega un paciente con fiebre, que pueda estar séptico. Pero, ¿qué es la sepsis? Bueno, la European Society of Intensive Care of Medicine y la Society of Critical Care of Medicine la definen como una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped frente a una infección, cuyas causas, clásicamente, se decían que eran las bacterias gram negativas, aunque actualmente son más las gram positivas. De forma general,
Los gérmenes que más se suelen aislar en estas situaciones suelen ser el E. coli, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Epidermidis. Por lo tanto, en cuanto al origen de las diferentes bacteriemias, los focos más habituales son el tracto urinario, las vías respiratorias, el abdomen, las heridas quirúrgicas y los catéteres intravasculares. En esta diapositiva tenemos una serie de términos, tales como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, sepsis grave y shock séptico, que clásicamente se entendían como una progresión, aunque esto ya cambia totalmente a partir del 2015, ya que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no se considera como un estadio previo a la sepsis, ya que no es específico de la misma. La sepsis grave pasa a ser un término obsoleto y por lo tanto nos quedamos con sepsis y shock séptico, entendiendo este último como un shock vinculado a un estadio previo de sepsis. Es importante que ante un paciente con sospecha de estado séptico se realice una valoración lo más temprana posible, y para ello tenemos dos escalas, la SOFA y la QSOFA. La SOFA es una escala más compleja y suele utilizarse en aquellos ambientes hospitalarios y que se disponga de medios. En cambio, la QSOFA es más intuitiva, por lo tanto, es perfecta para aquellos ambientes extrahospitalarios o en aquellos casos en los que no dispongamos de tanto material. Tanto un SOFA como un QSOFA con puntuación mayor de 2 es indicativo de que el paciente puede que esté en estado séptico, y por lo tanto debemos actuar con la mayor brevedad posible. En esta diapositiva se muestra la escala SOFA, la cual consiste en una serie de esferas, tales como respiración, coagulación, hígado, cardiovascular, sistema nervioso central y renal, basado en 5 puntuaciones, de 0 a 4, ambos inclusives. Por lo tanto, a la hora de valorar al paciente, debemos ir revisando los diferentes ítems, y a cada uno de los mismos, según el valor que presente el paciente en ese momento, le asignamos una puntuación. Un SOFA igual o mayor a 2, como se comentó antes, es indicativo de que probablemente el paciente esté en un estado séptico. En contraposición con lo explicado anteriormente, tenemos la escala QSOFA, la cual es mucho más rápida y más intuitiva, basado en 3 parámetros: el estado mental alterado, frecuencia respiratoria y la tensión arterial sistólica. Nuevamente, al igual que el anterior, un valor igual o mayor a 2 debe ponernos en alerta. En cuanto al diagnóstico de la sepsis, debemos atender a la historia clínica, examen físico, analítica completa, hemocultivos, pruebas de imagen, así como la tinción Gram. En cuanto a la analítica, esta debe contener hemograma, ionograma, función renal, función hepática, amilasa, lipasa, examen de orina, coagulación, enzimas cardíacas, lactato sérico y gasometría arterial. En lo referente a los hemocultivos, hay que tener en cuenta que estos se deben hacer en pacientes con fiebre en los cuales sospechemos una bacteriemia, para lo cual se recogen 2 o 3 muestras, con 15 o 20 minutos de separación entre una y otra. Se cultiva tanto en medios aerobios y anaerobios y hay que tener cuidado con los falsos negativos y falsos positivos. Ahora vamos a centrarnos un poco más en aquellos falsos negativos y falsos positivos. Primero en los falsos negativos. ¿Por qué se producen estos? Bueno, pues se producen básicamente en 3 situaciones, ya sea por tratamiento antibiótico previo, ya sea porque la bacteria necesita un cultivo muy específico, como es el caso de la brucela o la tuberculosis, o que simplemente la bacteria no se pueda cultivar, como es el caso de la sífilis. Falsos positivos. ¿Qué hay que saber? Bueno, básicamente los falsos positivos se conocen como pseudobacteriemias y consisten en una contaminación de la muestra, generalmente por flora cutánea. Uno de los que más frecuentemente se suelen aislar en contaminación es el Staphylococcus epidermidis. Para considerarlo como un positivo real, este debe crecer en todas las muestras. Sin embargo, esto no ocurre con los bacilos gram negativos, en los cuales, con que haya un cultivo positivo, se considerará el agente causal. Hay que añadir que además en los pacientes que tienen sepsis, solo un 20 o 40% de los hemocultivos resultan positivos, aumentándose esta cifra hasta un 70% en el caso de que el paciente entre en el shock séptico. En cuanto a pruebas de imagen, tendríamos radiografía de tórax y abdomen, TAC abdominal y cerebral y ecocardiograma. Otra prueba podría ser, por ejemplo, el electrocardiograma. Aquí tenemos un algoritmo muy sencillo sobre cómo proceder ante un paciente con un síndrome febril. Lo primero sería realizar un QSOFA.
Es decir, si el QSOFA es menor a 2, pues seguimos monitoreando al paciente. En cambio, si este es igual o mayor a 2, pues pasaríamos a hacer el SOFA. Nuevamente, si el SOFA es menor a 2, continuamos con la monitorización del paciente. En cambio, si el SOFA es mayor o igual a 2, pues consideraríamos que el paciente está en un estado séptico. Una vez que ya consideramos que el paciente puede estar en un estado séptico, deberíamos plantearnos si es necesario o no la utilización de fármacos para mantener una presión arterial media por encima de 65 y o el lactato es igual o mayor a 2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces diremos que el paciente está en un shock séptico. En cambio, si la respuesta es negativa, por ahora el paciente no se encuentra en un estado de shock séptico. El tratamiento de la sepsis se divide en tratamiento antibiótico, soporte hemodinámico y respiratorio y el uso de corticoides. Entrando en más detalles sobre el tratamiento, habría que comenzar por la pauta antibiótica. La pauta inicial se basa en piperaciclina tazobactam, meropenem asociado a amicamicina, con el fin de cubrir gram negativos multiresistentes. En caso de sospecha de alguna bacteria vinculada a catéteres u otros dispositivos intravasculares, habría que recurrir a vancomicina, linezolid o daptomicina, con el fin de cubrir a gram positivos. Si sospechásemos más de un foco abdominal, habría que cubrir los anaerobios, para lo cual utilizaríamos metrodinazol. Es importante recordar que por cada hora que perdamos, las posibilidades de supervivencia del paciente se reducirán aproximadamente un 8%. En cuanto al soporte hemodinámico y respiratorio, tendríamos la fluidoterapia, fármacos vasoactivos, de los cuales la noradrenalina es el fármaco de elección, aunque hay otros como la dopamina o dobutamina, profilaxis del TEP, bicarbonato, sobre todo cuando el pH es menor a 7,20, ventilación mecánica, que dependerá si el paciente está consciente o no, para instaurar un régimen invasivo o no. Y la nutrición, a ser posible enteral, ya que cuanto antes el intestino empiece a trabajar, mejor para el paciente, ya que así protegeremos contra la isquemia mesentérica. Además, es importante añadir que la presión arterial media debe estar por encima de los 65 milímetros de mercurio. En cuanto al uso de corticoides, no se ha demostrado que aumente la supervivencia, aunque sí se ha visto que muchos de los pacientes con estado séptico presentan una insuficiencia suprarrenal relativa. Por lo tanto, se recomienda una dosis de unos 50 miligramos de hidrocortisona cada 6 horas. En conclusión, podríamos decir que es importante que nos quede claro la importancia de historiar bien a nuestro paciente, ya que será lo que nos cuente y los pequeños detalles los que nos orienten hacia un determinado diagnóstico, y en consecuencia a su exploración y pruebas pertinentes. Todo ello conducirá a un tratamiento precoz, lo cual es fundamental, sobre todo en estados sépticos y de shock séptico. Recordar que por cada hora que retrasemos el tratamiento disminuirá aproximadamente un 8% sus posibilidades de supervivencia.